Congreso que sea independiente y que sea eficiente. Es un requisito para que los ciudadanos podamos tener confianza en las autoridades, porque somos un país que tiene un régimen presidencial, matizado, moderado, pero régimen presidencial. Pero eso necesita tener como contrapartida un Congreso en donde esté representada la pluralidad de opiniones que hay en nuestro país, pero también todas las regiones. Para eso contamos con un Congreso de la República desde inicios de nuestra vida independiente. Hemos celebrado 200 años de vida parlamentaria en el Perú. Sin embargo, el Congreso actual es probablemente el que tenga la tasa de aprobación popular más baja de la historia de nuestro país. ¿Qué está pasando con el Congreso? ¿Qué sucede como razones de fondo para que los peruanos desconfíen tanto de él? Por cierto, mucho más que de la presidencia y las sucesivas personas que la han ocupado, pero también de otras instituciones, como el Poder Judicial, como la Fiscalía, como la Defensoría del Pueblo, sin hablar de instituciones como la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Hemos invitado por eso a una de las personas con mayor experiencia en nuestro país del trabajo parlamentario, puesto que se ha desempeñado durante muchos años como oficial mayor. Esto es una vieja denominación oficial mayor que data de comienzos de la República precisamente, que designa a la persona con más autoridad en los servicios administrativos, es decir, en el funcionamiento no político del Congreso. No es elegido, no es miembro de un partido, pero precisamente por eso es el que permite que los procedimientos se lleven a cabo con rigor y de acuerdo al reglamento. Estoy hablando sobre el señor José Chavasco, cuya presencia en RPP agradezco y saludo. Señor Chavasco, buenos días. Fernando, gracias por la invitación y tu excelente presentación respecto a lo que significa la institución de la Oficialía Mayor y de la importancia de este alto funcionario en el funcionamiento del Parlamento desde los inicios de la República. Muchas gracias. ¿Sobre qué puede hablar y sobre qué no puede hablar un oficial mayor? Cuando hay una mesa directiva o un presidente que toma decisiones, ¿qué le puede decir el oficial mayor? El oficial mayor aconseja, sugiere, sobre la base de 3 aspectos. El primero es constitucional, porque las normas que debe aprobar el Parlamento y las decisiones administrativas deben estar sobre un marco constitucional. El segundo es el reglamentario, porque todo el desarrollo del funcionamiento del Parlamento descansa sobre un reglamento. Y básicamente el oficial mayor es quien le dice al presidente del Congreso qué es lo que está dentro del reglamento y qué es lo que le permite al reglamento poder hacer desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista de los procedimientos parlamentarios. Y el tercer elemento, que es muy importante, es sobre los precedentes en el Congreso. Muchas personas hablan sobre lo que es la hermenéutica parlamentaria, que es un término básicamente aún no desarrollado, diría yo, a profundidad. Un poco erudito hermenéutico. Erudito, a veces esotérico, sí, pero que nos permite a nosotros darle a conocer a los presidentes, congresistas y también a la población cuáles son los procedimientos no escritos que el Congreso ha tenido que desarrollar y que han sido permitidos productos de un consenso político. De tal manera que el consenso permite que el Congreso siga funcionando, a pesar que lo que está por resolverse no está dentro de un procedimiento descrito ni desarrollado en el reglamento del Congreso. Nace un tema nuevo, una emergencia, una casuística en el funcionamiento de la Asamblea, que es el Pleno, y a pesar de que no hay nada escrito sobre el particular, lo importante es poder generar consensos a nivel de bancadas para tomar una decisión y que el Congreso y el país sigan funcionando. De acuerdo. Nos ha hablado usted sobre los objetivos y los principios generales, pero quiero entrar un poco a la realidad de este Congreso actual, con una tasa de aprobación bien por debajo del 10%, ¿no? Algunas encuestas le dan 7%, 6% de aprobación popular, es decir, sumamente desacreditado, es decir, que los peruanos no confían en el Congreso. ¿Por qué? Podrían no confiar en algún sector, en algunos dirigentes, en la mesa directiva, en tales y cuales bancadas, pero acá se trata de un descrédito general. Entonces tiene que haber algún problema de funcionamiento y de relacionamiento con la población,
para que lleguemos a esto. Es cierto que hemos tenido en los menos de 2 años que van de este Congreso un congresista desaforado como violador. Correcto. Que se defendió con las uñas y que mantuvo una cierta incertidumbre durante varios meses. Y hemos tenido a un señor prófugo de la justicia desde hace más de 1 año, cuando siendo vicepresidente fue condenado por la justicia. Nadie sabía hasta ese momento que tenía un proceso en curso tan avanzado que condujo a una condena. Y ese señor es prófugo de la justicia. No estoy hablando sobre un ministro de Pedro Castillo, sobre un vicepresidente de este Congreso, señor Helera, de un partido que por lo demás no nos tenía acostumbrados a este tipo de cosas. Somos Perú, me parece, sí que no es me correcto. equivoco, representante por Piura. Muy bien. Por otra parte, hemos tenido el interminable e inacabado caso de los niños. Es decir, personas que aparentemente han pactado con el señor Castillo, presidente de la República, legitimándolo en el poder contra beneficios para ellos, para sus allegados o para sus circunscripciones. Y hemos tenido todo tipo de variantes y de casos entre los congresistas, lo cual ha culminado en estos últimos días, tengo que mencionarlo lamentablemente, el señor Bazán, que estaba en una comisión que debía investigar si se había favorecido a las empresas chinas, era miembro de esa comisión y renuncia a ella. ¿Por qué? Porque lo han invitado a visitar China. Realmente yo no entiendo si él se da cuenta o no, porque lo hemos entrevistado varias veces, se parece un hombre razonable, el señor Bazán, del impacto nefasto que eso tiene sobre el Congreso. Aceptar invitaciones de la parte de un país totalitario como es China, cuyas empresas él estaba encargado de investigar si habían sido beneficiados o no en las licitaciones del Estado para construir. Y finalmente, ya el colmo, congresistas, no sabemos cuántos, pero varios, que han obligado a sus subalternos, a sus empleados, a personas que ellos han contratado eventualmente, a contribuir con una parte de su sueldo. El principio básico de una sociedad de economía de mercado es un trabajo contra una remuneración. Cuando uno introduce factores como ese tipo, una parte de tu remuneración devuelven a mí que te he contratado, estamos violando normas elementales y atentando contra derechos de base de los trabajadores del Perú. Bueno, eso tenemos en no sabemos cuántos casos. Todo esto es normal. ¿Estamos indignados, chocados porque pasa ahora o estamos en un escalón un poco más bajo que lo ya malo que habíamos tenido antes, señor Chevasco? Fernando, en principio felicito tu capacidad de análisis. Lo que has hecho, lo que antiguamente se llamaba una radiografía, has hecho hoy una tomografía, mucho más profunda. Porque los hechos que has dado a conocer son producto de una naturaleza, diría yo, distinta, que es producto de la crisis política y de la crisis que atraviesan los partidos políticos en poder proponer gente que evalúa bien las decisiones políticas y parlamentarias. No hemos tenido un comportamiento en tan poco tiempo de todas las cosas que nos has dicho respecto al tema de viajar a un país como es la China, dejando su responsabilidad como parte de una comisión investigadora del tema de los chinos, como es el caso de la distribución o lo que se dice comúnmente, ¿no?, como los mochasueldos. No hemos tenido casos similares y todo depende, creo yo, de la persona. Creo que los políticos o los que hacen política hoy, hacer política no significa ser necesariamente buen político. Y lo que se convierte el parlamentario de hoy, y podríamos decir el parlamentario actualmente del siglo XXI, no es producto de una formación política, porque yo creo que el Congreso, al convertirse en la meca de la política, debe ser una meta que la persona debe alcanzar luego de haber realizado otros cargos públicos. Sin embargo, hoy tenemos personas exitosas en la empresa, exitosas en otras carreras, como por ejemplo la formación militar,
gente exitosa. El presidente del Congreso, hay 2 almirantes más y un general que ha sido ministro de Defensa y comandante general del Ejército. Correcto. Pero ellos reciben una formación militar. Los empresarios que postulan a la política para ser, o son políticos para postular al Congreso y ganan, son gente que han recibido formación empresarial. Exitosos. Pero eso los hace exitosos en la política. Usaste una palabra interesante para describir el tema del parlamentario que viajó a la China. Evaluar su decisión. El político moderno tiene que evaluar la toma de decisiones políticas y no generalmente las evalúa respecto a lo que la sociedad va a percibir de esa decisión. Entonces, eso desgasta la figura de un político, ahí hablo en términos generales. Eso desgasta la creencia y la confianza que un ciudadano puede tener respecto a un político. Porque el político ya no es él como persona, él deja de ser él para convertirse en un congresista, en un ministro, en un presidente de la República, en el cual sus decisiones ya no son en función a su persona, sino a lo que él representa, porque él es un representante que debe generar confianza para que la persona, el ciudadano común y corriente, crea en la institución que él representa, crea en un Congreso, crea en un ministerio, crea en el Poder Judicial, crea en la Fiscalía de la Nación y crea en la institución de la Presidencia de la República. Entonces, el político, al ya no ser él, tiene que actuar de la mejor manera. Esto no lo estamos viendo en este momento. De acuerdo, vamos a tratar de ir a ver las razones estructurales, pero antes quisiera entrar a otro punto fáctico, que es el que ha producido gran, naturalmente, cuestionamiento el día de hoy, de ayer, que es el bono que ha sido decidido atribuir a todos los trabajadores del Congreso, que son más de 3.600, si es que mi memoria es exacta, es decir, casi tantos como los que había cuando el Congreso era bicameral hasta el año 92. Es correcto. O sea que estamos ante un gasto mayor. Este bono naturalmente no beneficia a los congresistas, sino a los trabajadores del Congreso, que son 3.600 trabajadores, gente que no ha sido elegida, ¿no? Y hay una serie de razones que se han dado para atribuir este bono, que se ha trabajado con mucho éxito, en jornadas largas que van más allá de los horarios habituales y que se ha atravesado pues, el periodo también de COVID, etc. Y finalmente el Día del Trabajo, que es ayer. Hay 4 razones, ninguna muy sólida la razón, lo que explica que se haya tenido que unir varias razones. Lo curioso es que el que lo ha firmado principalmente, que es el presidente José Williams, un hombre cuya integridad no ha sido cuestionada por nadie, ¿no? Al revés. Él mismo ha expresado reservas y dice haber firmado con reservas. Y por otra parte, cuando ha dado explicaciones, ha dicho que no es una decisión tomada en su mandato, sino en el anterior. De manera que prácticamente está confesando que ha hecho una cosa sin quererlo, que no le parece bien y sin embargo lo ha hecho. No sé si lo estoy interpretando bien, él podrá decirlo con más claridad, pero ¿qué significa en términos administrativos que la atribución de una cantidad de dinero de ese volumen, más de 30 millones de soles, se haga con una firma con reservas? Creo que no es el único que ha firmado con esa particularidad, ¿no? Me parece que no. Ya, bueno, explíqueme, ¿qué significa firmar con reservas? Mira, en principio el presidente del Congreso es una persona íntegra, yo he tenido la oportunidad de trabajar a su lado, y es una persona muy reflexiva en estas cosas. Yo puedo dar fe de que el señor Williams, el presidente del Congreso, siempre estuvo en contra de ese bono. Porque es un bono que se venía gestando desde antes. En ese volumen, 9.000 y pico, pero eso es un sueldo elevado en nuestro país. Cuando yo estaba de oficial mayor últimamente se hablaba de una UIT. 4.000 y pico de soles. Sí. Ya, se ha duplicado desde Sí. que se fue usted, hace pocas semanas. Sí. Es un clamor de los empleados al sindicato. Los sindicatos del Congreso tienen 2 sindicatos. Y la justificación que daba el sindicato para pedir este bono es algo que también es cierto, Fernando. Hace 20 años, por lo menos, no hay una reestructuración salarial en
el servicio parlamentario. Entonces, la estructura salarial del Congreso no ha sido lo suficientemente actualizada respecto a las funciones que tiene un trabajador. Tenemos, por ejemplo, personas que ingresaron al servicio parlamentario como auxiliares o técnicos y a lo largo de estos 20 años ya son magíster, o en algunos casos doctores, pero siguen con la denominación de técnico. O sea, esa evaluación de lo que hoy hace un trabajador no ha sido hasta el momento, que era uno de mis anhelos que no lo he podido completar, de poder ser actualizada la estructura remunerativa. ¿Qué porcentaje tienen estos méritos eminentes? Mira, yo calculo que hay del servicio parlamentario más o menos un 30% de personas que me pasó a mí. Yo fui conserje y llegué a ser economista. Hoy yo conozco personas que siendo conserjes hoy son economistas, pero ganan como técnicos, no ganan como economistas. Entonces había una acumulación por más de 20 años. Y esa era la justificación que establecieron los sindicatos para solicitarle a las mesas directivas desde hace mucho tiempo este bono compensatorio. A mi salida es un bono de 2 UIT. ¿Qué significa la reserva? Que es un término muy usado cuando algún congresista firma un documento por presiones o razones políticas, pero no está de acuerdo. Porque lo que pasa es que la plata se paga sí o sí. Es que el monto no tiene reservas, bueno, yo estoy de acuerdo con esta decisión, pero con reservas, es decir, tengo alguna duda, pero si se trata de pagar uno no puede tener dudas. Es como estar embarazada o no, sobre eso no caben dudas, o se está o no se está. Aquí, según entiendo, ha habido presiones de diversas bancadas hacia la mesa directiva para la aprobación de este bono. Bancadas. Bancadas. No de los trabajadores y sus sindicatos. También los sindicatos ejercen también conversaciones con los miembros de bancadas. Porque el problema, señor Che Vasco, es que desde fuera, que no es su caso porque usted está de alguna manera dentro todavía, la impresión que hay es que quienes han tomado esta decisión tienen miedo de las revelaciones que se puedan hacer. Porque en los últimos días, hay que ponerlo en el contexto, está muy bien. Han habido muchos trabajadores que han roto la omerta en la ley del silencio y han dicho, por lo menos en 7 casos, a mí me están robando del salario que yo cobro. 7. No sabemos cuántos más puedan haber, porque si hay 7, hay la sospecha de que esto sea bastante generalizado. Y en consecuencia, dar un bono para que estén contentos todos los trabajadores y no hagan olas. El momento es desatinado. ¿Por qué si se venía postergando esto desde hace años y si usted frenó un poco y moderó el monto, de pronto, a muy poco tiempo, se desembalsa esto y un bono que genera sospechas? Sí, la lectura válida. En política, como hemos visto hace un rato, es importante ver los efectos de la toma de decisiones. Toda decisión administrativa genera un gasto económico. No hay decisión administrativa que no genere gasto. Entonces, si la mesa directiva iba a aprobar este bono, producto de las presiones de los trabajadores y producto también de algunas bancadas que han solicitado al presidente del Congreso la ejecución del bono, creo que han fallado el Congreso en explicar transparentemente las cosas y decir de qué se trataba, la naturaleza, el monto, el efecto y dar las explicaciones suficientes para que la opinión pública de alguna manera tenga una explicación de carácter oficial. No basta con un comunicado, no basta con una nota de prensa. Si hay que asumir responsabilidades administrativas, tienen que salir los trabajadores, los miembros de la mesa directiva y algunos congresistas que apoyaron esta decisión y poner el rostro ante la opinión pública para explicar las cosas. Sobre todo porque si es que vemos simplemente lo que ha pasado este año. Este año estamos saliendo de un periodo difícil de pandemia en donde muchísimos compatriotas han perdido el trabajo, en donde ha habido un perjuicio económico grave en términos de mortalidad y en términos de pobreza en nuestro país. Sin embargo, el Congreso ha hecho más gastos que nunca, con cosas tan frívolas como aumentar el gasto en la calidad de la comida. Tuvieron que retroceder. No cabe prueba mayor de que fue una metida de pata flagrante.
Bueno, hay eso. Por otra parte, las revelaciones que hay sobre gastos en viajes, muchos de los cuales no están justificados, no dan lugar a informes. Ha habido un festín de dinero en beneficio de algunos congresistas viajeros. Lo sabemos perfectamente. Se añade a esto el gasto que se anuncia en estos días para invertir en el Museo de la Inquisición, que tendrá sus razones, pero se van acumulando. Se pide al gobierno un aumento del presupuesto y el gobierno, por supuesto, que se precipita a concederlo, porque a su vez el gobierno depende de este Congreso en vista de su precariedad. Entonces, todo esto unido da una impresión de un manejo un poco irresponsable y que se está... ¿Cuál es el ejemplo que se está dando a los trabajadores del Perú? ¿Por qué esos trabajadores tienen derecho a un bono de esa magnitud? Que repito, 9.000 y pico de soles es 9 veces el salario mínimo. Y hay muchos peruanos que están en esa categoría. Es decir, acá hay algo muy extraño que da la impresión de precipitación y la falta de reflexión para tomar decisiones en las circunstancias en que estamos viviendo. Básicamente es eso. Y además, esto tiene una naturaleza parlamentaria también. El incremento del gasto es producto también del incremento de la cantidad de comisiones que tiene el Congreso. Hay un exceso de comisiones, tanto en ordinarias, investigadoras y especiales. Son más de 50 comisiones. Cada comisión tiene un cupo de personal y eso genera un gasto. Entonces, todo esto, sumado a la carencia de olfato político para una decisión ante lo que vive el país, es lo que genera un presupuesto tan grande como el que tiene el Parlamento de más de 800 millones de soles. Entonces, al haber 11 bancadas, cada bancada adquiere una cuota de poder y solicita creación de comisiones investigadoras o especiales. Cada parlamentario, tenemos parlamentarios que pertenecen a más de 12 comisiones cuando el reglamento solo establece un límite de 5. Tenemos parlamentarios que ya no tienen tiempo para ir a una u otra comisión, generando lo que hemos visto en el reportaje del fin de semana, los descuentos por inasistencia y tardanzas, que suman casi 100.000 soles. Entonces el Congreso tiene que parar. Ya no puede crear tantos órganos de investigación o especiales de comisiones. Ya los parlamentarios no tienen tiempo de asistir a las sesiones ordinarias. Felizmente todavía en cierta forma hay virtualidad para poder asistir a las sesiones, pero la virtualidad también tiene que cambiar. Si tenemos una sesión plenaria con la posibilidad de la virtualidad, lo mínimo que tienen que hacer los parlamentarios que están siguiendo la sesión en forma virtual es abrir sus cámaras para verlos, que los ciudadanos lo puedan ver a todos presentes en esa sesión y no poner simplemente una foto o poner una pantalla en negro y al final el ciudadano no sabe si el congresista está o no presente en la sesión de manera virtual. Por eso tiene que haber una gran, diría yo, reflexión respecto al funcionamiento del Parlamento. No hemos tenido congresos a lo largo de estos años tan costosos, a pesar que solamente el Congreso, el presupuesto del Congreso, representa el 0,5% del presupuesto nacional. Pero es una institución tan transparente que es la que genera este tipo de desconfianzas institucionales, ya no en las personas, porque la persona va a terminar su mandato político o congresal dentro de 3 años y se va a ir de repente porque no hay ni siquiera reelección. Pero lo que genera sí temor, y me genera mucho temor, es que las personas empiecen a no creer en la democracia, a no creer en el Parlamento. Y eso es lo que tienen que cuidar hoy por hoy las personas que dirigen nuestra institución congresal. ¿Qué razones estructurales hay, más allá de la ligereza de ciertas personas, de la falta de experiencia? Porque usted ha puesto énfasis en un punto. Por una parte, Congreso con una sola Cámara. En segundo lugar, con 11 bancadas, sí, muchas más que las que hubo inicialmente. Hay algunos congresistas que se han paseado en 3 o más bancadas. Es decir, ¿qué está pasando en la modalidad de elección? Y sobre todo, en la mala calidad de los partidos políticos, muchos de los cuales tienen de partidos solo el nombre. Alguno habrá que forme a sus dirigentes, que promueva la participación, que promueva la
generación de una propuesta para el país que tenga verdaderos comités de ética, etcétera. Pero la gran mayoría son los feudos. Y no hay meritocracia. Sí, ¿ah? En los partidos no hay meritocracia. Ya, ¿qué podemos hacer? Uno, para mejorar los partidos, y dos, para impedir o hacer más difícil que haya una dispersión del voto como la que se produjo cuando los de Perú Libre decidieron volverse 4 bancadas diferentes. Mira, respecto al tema de lo que se denominó antiguamente transfugismo también, ¿no? Pasar de una bancada a otra, y la atomización del Parlamento en 11 bancadas, tiene su origen. El Parlamento en los años 2000, sacó una norma para poder poner candados en los grupos parlamentarios, haciendo muy difícil que se puedan partir los grupos y formar más bancadas. Justamente porque el reglamento, en esencia del reglamento del Congreso, establece el trabajo grupal, ya no individual. Inclusive los proyectos de ley se presentan por grupos, ya no en forma individual por un congresista. Pero ¿qué sucede? El Tribunal Constitucional saca una sentencia en la cual permite que las bancadas puedan partirse y le da una justificación al congresista de la bancada para poderse ir a otra bancada. Y la justificación fue la siguiente: razones de conciencia. Un parlamentario basta que diga: señor presidente, comunico que por razones de conciencia salgo de la bancada A y me voy a la bancada B. Eso hoy es posible. Y eso ha generado que, por ejemplo, el tema de Perú Libre se seccione en 4 bancadas. Entonces, el Congreso tiene que volver a poner seguros para evitar las atomizaciones, porque cada bancada nueva es un gasto nuevo. Oficina para la bancada, asesores para la bancada, etcétera, etcétera, etcétera. De acuerdo. Ahora, en los partidos políticos, yo creo que el partido político tiene que primero formar a sus cuadros. Creo que llegar al Congreso debe ser ya la culminación de una carrera política. ¿Quieres ir al Congreso? Primero ser concejal, primero ser alcalde, primero ser regidor. De tal manera que haces carrera política para llegar al Parlamento y no de la noche a la mañana. Porque llega una persona, encima, 5 años para estar como parlamentario, donde no hay renovación por tercios ni por mitades. Entonces el ciudadano electo congresista dice: tengo 5 años. Encima es irrenunciable. Para poderme destituir tengo que hacer algún tipo de barbaridad para levantarme el fuero y destituirme de la función congresal. Entonces no hay una evaluación permanente. Hoy las personas, cualquier trabajador, es evaluado en forma permanente. Yo creo que en el Congreso los parlamentarios deben ser evaluados a la mitad del periodo y renovarse por tercios o mitades. Va a tener que volver usted para hablar sobre temas de fondo. Hoy hemos hablado sobre problemas circunstanciales vinculados al Congreso, pero nos ha sugerido algunas ideas que vamos a tomar muy en cuenta y esperemos que vuelva pronto. Que tenga muy buena